Muy bien, estamos en Mateo 13, versículos 53 al 58. Amén. Sígame por favor con su vista únicamente. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y prepararnos para adorarle a través de nuestras voces, cantando alegremente, cantando con reverencia también, y preparar nuestros corazones para la predicación de esta mañana. Bendito Dios, gracias porque tú has en tu soberanía traído a aquellos que han de estar aquí el día de hoy. Señor, te pedimos que aquellos que pertenecen a nuestra familia, a nuestra iglesia local y no están con nosotros, que apresures sus pasos y que estés con ellos donde quiera, Señor, que estén pasando este día. Gracias porque reconocemos que tu iglesia se reúne para darte gloria y honra a ti y únicamente a ti. Que nuestro canto sea olor fragante, que nuestras oraciones, Padre, sean alineadas con tu palabra y con tu voluntad. Que la predicación sea, Señor, una que nos exhorte, nos enseñe, que nos instruya, y que el Espíritu Santo también corrija, Señor, lo que hay que corregir en nuestras vidas. Gracias por este lugar y la vida de cada una de las personas que se reúnen esta mañana en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Como cada domingo, cada mañana que el Señor nos permite compartir como iglesia, es un gozo, un motivo de agradecimiento, de reverencia, porque para eso fuimos creados. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esas eran las palabras del apóstol Pablo. Era la inspiración del Señor, la respiración del Señor, y el deseo de nuestro Padre era que cada vez que su iglesia se reuniera estuviera unida en una misma mente y un mismo parecer. Hoy estamos, mis hermanos, teniendo en común lo que nadie tiene, o lo que muchos que no conocen a Cristo tienen: el amor al Señor. Tenemos tanto en común y tenemos lo más hermoso en común: la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si esta mañana tú eres hijo de Dios y has venido a alabar su nombre, tienes todo en común con la iglesia del Señor Jesucristo, con tu hermano. La misma fe que te une con Él nos une a todos por igual. La misma fe, la fe en el Salvador, alabamos esta mañana. Misma fe, el mismo amor,
mismo Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. Y mira, siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios, gran Señor, nos escogió para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Todo lo necesario y suficiente está hecho por el Señor ya. Dice la Escritura en Lucas 24, 46 al 48. Palabras del Señor Jesús. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Qué bendición que solo tenemos que alabar su nombre y ser obedientes a su hermosa y gran verdad. Completo está. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación. Y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor
llegó, lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar. Me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Completo está. Podemos tomar asiento, hermanos.
Vamos a estar terminando con este capítulo, Juan capítulo 4, versículo 43, y vamos a dar lectura y vamos a estar también estudiando hasta el verso 54. Así que acompáñame con tu mirada, vamos a leer la palabra de Dios. Dice ahí Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las señales que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de estos versos, Señor, tú nos guíes. Queremos no solamente amar tu verdad, queremos comprometernos con ella, Señor, a vivir como tú buscas que vivamos. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la predicación de hoy es Una confianza completa. ¿Sí? Una confianza completa. Ahora, para poder introducir el tema de hoy, es necesario recordar algunas cosas que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Una confianza completa. Si nosotros nuevamente necesitamos recordar el propósito que tiene Juan en su Evangelio, necesitamos ir a Juan capítulo 20. Así que acompáñame, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Siempre que abrimos el Evangelio de Juan, necesitamos tener esto en mente. ¿Sí? Ahí en Juan capítulo 20, versículo 30. El mismo apóstol Juan resume el propósito de su evangelio en estos dos versículos. Dice en el versículo 30, capítulo 20 de Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. No solamente aquí está el propósito de Juan al escribir su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, sino también aparece una palabra clave que ya se nos ha enseñado, una palabra clave que usa Juan constantemente a lo largo de cada versículo, que es para que creáis, para que creáis. Esa palabra creer se repite más de 100 veces en este evangelio. ¿Sí? Es una particularidad de este evangelio, no de los otros evangelios. Juan es el que usa mucho esta palabra, para que creáis, creer y todos sus derivados. Esta confianza, eso es la palabra creer, confiar plenamente, confiar, esta confianza que trae vida. Dice Juan, para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta fe, esta confianza, ¿qué trae? Vida, trae vida. Nos hace nacer de nuevo. Y esta confianza no está en lo que tú quieras confiar, no está en algo confuso, está en una persona.
Y esa persona es Jesucristo. La única confianza que es completa y que trae vida eterna es la confianza en Él. En Él. No en lo que le rodea. Pon atención a esto porque va a ser muy importante en los versos que vamos a estar estudiando. No es una confianza en lo que rodea a Jesús. No es una confianza en tus ideas personales sin fundamentos objetivos, sino que es una confianza en aquello que se describe de Cristo, su persona y su obra en las Escrituras. Es un contenido bien específico que nos habla del Salvador y de su obra en la cruz por los hombres. Esa es la confianza que salva. Esa es la confianza que salva. John MacArthur, en su comentario de Juan, tiene una interesante introducción, muy interesante introducción, hablando acerca de la incredulidad. ¿Sí? En contraste con la fe, la confianza, él habla acerca de la incredulidad. Y nos habla de 4 niveles de incredulidad, que algunos ya los hemos visto en el Evangelio hasta este momento, pero otros los vamos a ver más adelante, pero son diferentes niveles de incredulidad que aparecen a lo largo del Evangelio de Juan. La primera incredulidad es una incredulidad a falta de exposición. ¿Sí? Una incredulidad a falta de exposición. Cuando uno piensa en esta incredulidad, piensa por ejemplo en Juan y Andrés, ahí en Juan capítulo 1. Ellos creían en la Escritura, pero fue necesario que el Cordero de Dios sea expuesto a ellos. ¿Se acuerdan? En el primer capítulo está Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios. Su incredulidad, ¿qué le faltaba a esa incredulidad? Simplemente la exposición clara de quién era Jesucristo. Hay otra incredulidad que es debida a la falta de información. A la falta de información. Uno piensa, por ejemplo, en esto y debes pensar en la mujer samaritana. ¿Sí? La mujer samaritana. ¿Qué le faltaba a la mujer samaritana? Información. Necesitaba hablar. Jesús podría haberse presentado como el Salvador, como el Cristo inmediatamente, cuando entabló la conversación con la mujer samaritana, pero no lo hizo así. La fue llevando poco a poco, le fue mostrando quién era Él, le fue mostrando que Él veía más allá, que Él veía los pecados, la condición de esta mujer. Al final se dio cuenta y el Señor dijo, yo soy el Cristo, y en medio de eso su incredulidad fue superada. Una incredulidad debido a la falta de información. Hay otra incredulidad que es debido, escucha esto, a la percepción de falta de evidencias. Falta de evidencias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pensemos en Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo tenía el conocimiento. Nicodemo creía en las Escrituras. Pero cuando se acerca a Jesucristo, ahí en Juan capítulo 3, Nicodemo dice, tú eres un maestro que viene de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Esa es una evidencia de que tú tienes palabra de Dios y de que tú eres enviado de Dios. La incredulidad de Nicodemo, con la evidencia necesaria, él pudo poner su fe en la persona de Jesucristo. Y por último, otra incredulidad es por el endurecimiento, qué palabras tan difíciles me busqué en la introducción, pero incredulidad por endurecimiento deliberado del corazón. ¿Sí? Incredulidad por el endurecimiento deliberado del corazón. ¿En quién piensas aquí? En los fariseos. ¿Piensas en los religiosos de este momento? ¿Piensas en los enemigos que rodeaban al Señor Jesucristo? Ellos tenían las evidencias. Ellos escuchaban la enseñanza de Jesús. Ellos veían los milagros. Pero ellos decidían no creer. No creer.
en todas estas incredulidades era necesaria la obra de Dios. Claro, no estamos diciendo que uno tenía más mérito que otro, no lo estoy diciendo así. Pero claramente en la Escritura podemos ver que había procesos diferentes para las personas. Y podemos ver cómo estas personas pasaron de una falta de conocimiento, pasaron de una falta de evidencia, pasaron de una falta de exposición a conocer el Evangelio de Jesucristo. En todas estas entonces fue necesaria la obra de Dios, pero vemos que muchos de ellos al final ponen su confianza completa y plena en el Señor Jesucristo. Estos 4 niveles de incredulidad que tú ves a lo largo del Evangelio de Juan. Teniendo esto en mente, vamos a adentrarnos a estos pasajes, ¿sí? A estos versículos. Y cuando nosotros vamos a estos versículos, regresamos ahí al capítulo 4, verso 43, nos damos cuenta ahí en el verso 43, que vamos a cambiar entonces, que Juan ya va a cambiar su narrativa y ahora va a ir hacia otro lugar. Dice en el versículo 43, y vamos a comenzar con nuestra predicación. Dice ahí, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. ¿Cuántos días estuvo en Samaria? 2 días. Le fue necesario pasar por Samaria. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Algo que comenzó como una simple necesidad, como un simple, paso y salgo, se convirtió en 2 días. 2 días. Jesucristo decidió quedarse 2 días en Sicar. Ahora, me llamaba la atención aquí porque cómo caminar con Jesucristo, los discípulos ahí caminando con Jesucristo, era aprender lección tras lección, era ir más allá de lo que ellos podían dar, más allá de lo que ellos podían comprender, era renunciar a lo que ellos eran y aprender a hacer lo que Dios tenía para ellos. Eso era su caminar con Jesucristo. Realmente Jesucristo era un modelo de vida para los discípulos. Cuando el Señor decide pasar por Samaria, eso ya era un choque para los discípulos. Y ahora no solamente es pasar por Samaria, es quedarse 2 días. Lección tras lección. Jesucristo realmente era un modelo para los discípulos. Ese tiempo se cumple. Se cumplen esos 2 días. Y entonces en el verso 43 dice que salió de allí y fue a Galilea. Y fue a Galilea. Pero mira lo que dice en el verso 44, porque esto debería llamarte la atención. Dice ahí, porque, ¿se acuerdan qué es el porque? ¿Qué te suena? Es una conjunción que habla acerca de la causa. ¿Por qué fue a Galilea? Versículo 43, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿No te suena extraño? ¿Tú irías a un lugar donde sabes que te van a rechazar completamente? Ahora es una causa, es la razón. Él va a Galilea porque lo rechazan en Galilea. Eso es lo que está diciendo estos pasajes. ¿Sí? Él va a Galilea porque lo rechazan en Galilea. Antes de entender esto, es interesante acá, por ejemplo, también ver que no es simplemente un proverbio. ¿Sí? No simplemente es como un dicho, como una visión personal, sino quién es el que da testimonio de que no tiene el profeta honra en su propia tierra. Jesucristo da testimonio. O sea, esto es verdad, es verdad. El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué se refiere con esto de honra? ¿Sí? Se refiere a ese respeto, se refiere a ese honor que uno goza. ¿Sí? A eso se refiere. Aquí entonces se está hablando estas palabras, en pocas palabras, perdón la repetición, el profeta no tiene respeto de los suyos. No tiene respeto de los suyos, de sus coetáneos, en contraste de lo que había pasado en Samaria. ¿Qué había pasado en Samaria? Una mujer y después vino toda una multitud. Juan está haciendo aquí un contraste.
a diferencia de la forma en que fue recibido el Señor en Samaria, iba a ser muy diferente la forma en que iba a ser recibido aquí en Galilea. Vayamos allá a Mateo capítulo 13, versículo 53. Lo leímos al principio, es nuestra lectura inicial. Pero en Mateo capítulo 13, versículo 53, no lo va a hacer Juan, no lo explica Juan en su evangelio, pero sí otros evangelios. ¿Por qué este rechazo en Galilea? Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. Dice ahí, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, ¿cuál era su tierra? Galilea, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57, y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él. Mira, las palabras de los nazarenos no era para explicar la persona de Jesucristo. No era para decir, no era para estudiar o entender la unión hipostática, cómo en una persona puede existir Dios y puede existir un hombre. No se hacían esas preguntas, no es mira su humanidad y al mismo tiempo es Dios, qué maravilloso. No era para eso. Estas preguntas que se hacían, ¿era para qué? Para rechazarlo. Para rechazarlo. Todo esto no es un carpintero, no están sus hermanos, no son sus hermanos tal y tal y tal, no están sus hermanos en medio de nosotros. ¿De dónde Él tiene toda esta sabiduría? ¿De dónde tiene Él estas cosas? Esto era para rechazarlo. Por eso ahí lo importante es, se escandalizaban. Esa palabra escandalizar habla acerca, escucha esto, este es el sentido de esta palabra escandalizar. Ser o llenarse de aversión o repugnancia por alguien. Esto de escandalizarse es que algo te es un tropiezo y que caes. La vida de Jesucristo para los galileos, por el sentido de la palabra, era algo que les provocaba repulsión. Era algo desagradable. Es así como se escandalizaban. Jesucristo para ellos era un tropiezo. Ahora, no por Jesucristo, sino por su incredulidad. Por su incredulidad. Entonces, si de antemano Jesús sabía, porque Él dio testimonio, si de antemano sabía esto, ¿por qué fue a Galilea? ¿Sí? ¿Por qué fue a Galilea? Recuerden aquí, vamos a entender que cuando tú vas al Evangelio de Juan, ¿recuerdan cuándo él tuvo deseos de ir a Galilea y por qué quiso ir a Galilea? Ahí en el capítulo 4, verso 1. Juan capítulo 4, verso 1. Dice ahí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, ¿y qué? Y se fue otra vez a Galilea. Entonces el tiempo en la mujer samaritana, ¿sabes cómo deberíamos entenderlo? Deberíamos entenderlo como un interludio, ¿sí? Deberíamos entenderlo como lo que sucedió en el camino. Pero si tú eliminas, no vamos a eliminar las partes de la Biblia, pero si tú sacas la historia de la mujer samaritana, vas a ver cómo vas a entender el motivo por el cual va a Galilea. Dice la Biblia aquí entonces
¿quiénes escucharon que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista? Los judíos, los líderes, ¿sí? Los líderes. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora sáltate todo y lee el versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Sí? Así es como entiendes aquí. ¿Qué mejor ir a un lugar así donde te rechazan, donde no te creen, donde se escandalizan de ti, donde Jesucristo estaba huyendo de las autoridades? ¿Qué mejor lugar donde sabes que pasa todo esto? ¿Sí? A Jesucristo siempre lo distinguió su prudencia. Y cuando Jesucristo quiere pasar por desapercibido, va a ir al lugar donde más lo rechazan. Y ese es Galilea. Y por eso esta es la razón de por qué va a este lugar. ¿Sí? Su tiempo en Samaria entonces es un interludio y deberíamos entenderlo de esta forma. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que un profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Sí? En su propia tierra. El ministerio poco fructífero de Jesucristo en Galilea fue por la realidad que experimentaba Él en esta tierra. Pero esto era bueno porque la prudencia del Señor caracterizaba sus pasos. Los líderes judíos ya habían puesto su mirada en Él. Así que el mejor lugar para huir de la autoridad religiosa era el lugar donde mayor desprecio sentían hacia Él. Ahí está entonces el Señor, en Galilea. Y en el versículo 45, Juan nos dice aquí que algunos galileos que le recibieron. Mira, versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. No fue en Galilea donde creyeron los galileos. Ahora esa palabra recibir no es que creyeron, lo recibieron, ¿sí? Lo recibieron. No quiere decir que pusieron su fe en Él, sino quiere decir que ¿qué vieron ellos ahí en Jerusalén? Ellos vieron milagros, ellos vieron su autoridad, ellos vieron cómo hablaba con los líderes judíos. Entonces cuando lo reciben, ahora en Galilea, porque ellos vieron todo, no lo reciben como el Mesías, como el Salvador, lo reciben como el hacedor de milagros. Lo reciben como el hacedor de milagros. Dice un autor, los galileos tan solo lo recibieron como un obrador de milagros. Ellos eran buscadores de curiosidades. Ellos esperaban ávidos que Jesús realizara hazañas espectaculares. Así el apóstol Juan escribe con sentido de ironía la recepción de los galileos a Jesús, que esta no fue genuina, sino fue un recibimiento superficial y plano. Lo reciben de esta forma en Galilea, como el obrador de milagros. Y en Galilea, versículo 46, el Señor decide ir a un lugar específico que ya lo estudiamos, que es Caná. Caná de Galilea, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. En Galilea, el Señor nuevamente decide ir a Caná. Y para que quede claro qué pasó en Caná, Juan es muy específico y dice, en este lugar es donde se convirtió el agua en vino. El Señor lo hizo. Donde había, ¿se acuerdan?, manifestado su gloria, pero no a todos, sino a ¿quiénes? A los discípulos. Y los discípulos creyeron en Él. Había pasado desapercibido en ese momento, ahí en Juan capítulo 2. Y regresa al mismo lugar. Y es aquí, en este lugar, en Caná de Galilea, donde vamos a ver lo que dice el verso 54. Dice el verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea
a Galilea. ¿Cuál es esta segunda señal? ¿Cuál es esta segunda señal? Ahora ve cómo dice Juan. Esta segunda señal es cuando fue de Judea a Galilea. No es que fue la segunda señal, sino fue la segunda señal estando aquí. Hubo más señales que hizo en Jerusalén, pero esta fue la segunda señal cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál va a ser esta señal? Lo acabamos de leer. El Señor Jesús sanará al hijo de un oficial del rey a la distancia. Qué interesante va a ser la escena que vamos a estudiar aquí rápidamente. No va a ser mucho tiempo, por eso esta introducción tan importante. Es algo interesante aquí, que la escena tiene lugar ¿en dónde? En Caná de Galilea. No va a ser en Capernaum, donde está el problema, donde está el hijo enfermo. Aquí nuevamente, a través de estos versos, es que entendemos el propósito de las señales. No es simplemente ver el milagro, porque de hecho aquí no sucede ningún milagro que pueda ver la gente. El Señor va a sanar a distancia. El Señor va a decir, tu hijo vive, tu hijo fue sanado, pero ¿quién vio ese milagro? Nadie vio ese milagro. Se narra este milagro aquí en Caná de Galilea, pero pasa en Capernaum. Capernaum estaba más o menos a 25 kilómetros de ahí. Es que la necesidad no es ver el milagro. La necesidad es creer en aquel que hace el milagro. Es aquel que hace el milagro. Vemos entonces en estos versículos esta señal y vamos a ver dos lecciones, rápidamente, dos lecciones detrás de este milagro. Dos lecciones. La primera lección es una confianza o la confianza incompleta. ¿Sí? Primer punto de hoy, la confianza o una confianza incompleta. Incompleta. Mira lo que dice en el versículo 46, allá en el punto, en medio del verso, dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Lo que vemos en estos versículos es una confianza incompleta. La confianza incompleta. Inmediatamente Juan te muestra que la situación de este hombre no era fácil. Inmediatamente lo podemos ver. ¿Se acuerdan? Él es un oficial del rey. Es decir, que gozaba un gran rango en la sociedad de ese momento. Él tenía un lugar donde había un recurso suficiente, donde tenía una posición suficiente, gozaba de una posición especial, pero ni sus recursos, ni su posición podía cambiar la situación de su hijo. No importa quién era él. Por eso Juan es bien específico. Este era un noble. Este era un oficial del rey. Él tenía los recursos, él tenía el lugar, pero estaba en una situación que él no podía salir. Él no podía cambiar la condición o la enfermedad de su hijo. Me gustaba mucho lo que un autor decía, porque acá es claro que la dignidad que dan los hombres no garantiza la salud física. Es claro que la dignidad que dan los hombres no garantiza la salud física. Hay otras cosas que nos arrojan la desesperación que tenía este hombre y que va rodeando esta situación. Él se acerca a Jesús, pero él a Jesús no conocía. A él le habían hablado de Jesús. Él estaba en Capernaum, no estaba ahí, pero él escuchó que Jesús había venido a Galilea. Él no conocía a Jesús, pero date cuenta cómo realmente no tiene otras opciones. Él escucha que vino ¿cómo decían los galileos que era Jesús? Él vino el Mesías, no, ¿vino quién? El hacedor de milagros. Está el hacedor de milagros en Galilea. Yo no puedo con esta situación, no tengo el recurso, no tengo la forma de sanar a mi hijo,
escuchó de Jesús y decide ir entonces a este lugar con desesperación. No tenía un conocimiento previo de Jesús. Describe la situación de su hijo. Mi hijo está a punto de morir, a punto de morir. Era una enfermedad grave. Era una enfermedad que seguramente se había prolongado. No fue una enfermedad en ese momento. Seguramente la situación ya había sido grave para él. Había sido larga, prolongada, llevada hasta el borde de la muerte. La situación no era fácil. ¿Y qué pide entonces este hombre a Jesús, al hacedor de milagros? Desciende y sana a mi hijo. Nuevamente en el verso 49 le dice, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, siendo quien es, no llega demandando, llega suplicando al Señor, llega rogando. Ahí cuando dice la Biblia que ahí en el verso 47, cuando dice vino a él y le rogó, ¿sí? Y le rogó, no hablas, ese verbo rogó, no habla acerca de simplemente un evento, no es de que rogó y ya se dio toda esta conversación. Habla acerca, este verbo está en tiempo imperfecto, es decir, rogaba y rogaba y rogaba y rogaba. ¿Sí? Esto es la gravedad de la situación. No es que llegó y le presentó solamente a Jesús una vez, sino que estaba ahí y le decía constantemente, rogándole, ve, desciende, sana a mi hijo, ve, está a punto de morir, ve, ayúdame. Eso es la situación aquí. Y no hay una demanda, sino esa súplica desesperada hacia el Señor. Me gustaba mucho también un comentario que dice, este miembro de la corte del rey, tragándose su orgullo, le suplicaba ayuda al hijo de un carpintero. ¿Sí? Este miembro de la corte del rey, tragándose su orgullo, le suplicaba ayuda al hijo de un carpintero. Hasta este momento él no sabe quién es Jesús. Por eso estamos en este primer punto. Esta es una confianza incompleta. ¿Hubo una fe? Claro que hubo una fe porque fue a buscarlo. Claro que hubo una fe, ¿por qué? Porque fue a pedirle que le ayudara. Pero esta fe estaba incompleta. El hombre quería ver el milagro y su interés no estaba en conocer quién era quien hablaba con él. Ahora entendemos que el momento era crucial, desesperante. Ya describimos la situación, pero Jesucristo no ve las cosas como nosotros la vemos. ¿Por qué? ¿Porque Él es un Dios malo? ¿Porque Él es un Dios caprichoso? No, de ninguna manera. Porque Él es Dios. Porque Él sabe la razón detrás de todas las cosas. Porque hay cosas diminutas que Él ve y que nosotros no vemos. Y porque Él claramente tiene el control. Él podía ver la desesperación de este hombre. Y si algo tenía nuestro Señor es que Él realmente era compasivo. Él era compasivo. Y Él entiende esta situación. Jesucristo es más, va a sanar a su hijo. ¿Sí? Pero no sin la lección oportuna. Como te dije al principio, la confianza de este hombre estaba incompleta. Él vino viajando desde Capernaum. No solo fue en tiempo distancia, sino con la poca seguridad de encontrar a Jesús, pero esa confianza estaba en el poder que había escuchado de Jesucristo, no estaba en él. En pocas palabras podríamos decir que el hombre buscaba el milagro de Jesús y no a Jesús. ¿Sí? El hombre buscaba el milagro de Jesús, pero no a Jesús. El mensaje, como te dije, que había recibido es, ven a ver al que hace los milagros, ven a ver si él tiene una solución, ven a ver a este hombre. Así que su pedido a Jesús es, desciende. Podemos ver también que la confianza de este hombre tiene dos limitaciones. Para él la sanidad de Jesús necesita, en primer lugar, que Jesús esté. ¿Sí?
No es como en otras ocasiones, seguramente viene a tu mente, en otras ocasiones donde el Señor Jesús dijo, voy, y hubo un hombre que le dijo, no, no vengas, simplemente di la palabra y se va a sanar. A diferencia de este hombre, le dice, desciende, es urgente que tú vengas, porque el milagro no se va a hacer si tú no estás ahí al lado de mi hijo, viendo la situación y sanándole. No sé qué esperaba, seguramente una imposición de mano, no sé qué esperaba. Pero para él, el milagro no iba a suceder si Jesús no estaba en ese momento. Otra limitación es que para este hombre, si el hijo moría, ¿qué es lo que iba a pasar? Ya no había nada que hacer. Jesús, tú eres el sanador, ven y sana a mi hijo, porque si se muere, se nos terminó la oportunidad. Tú no tienes poder después de la muerte. Tú tienes que sanar a mi hijo presencial, tienes que estar ahí. Y dos, ¿antes de qué? Antes de que muera. ¿Sí? Antes de que muera. Podemos ver estas dos limitaciones ahí en su fe, en su confianza. Su confianza estaba incompleta. Ahora, yo pensaba aquí, hermanos, tal vez abriendo rápidamente este paréntesis práctico, ¿cuántas veces evangelizamos de esta forma? Y hemos de tener cuidado si nuestro mensaje es similar al de los galileos. Ven a conocer a este Jesús que hace milagros. Ven a ver a este Jesús que arregla tu vida, que te quita vicios. Ven a ver a este Jesús. Hemos de tener cuidado. Seguramente las personas con las que hablamos tienen la necesidad de algo específico. Siempre es así. Y vamos a hablar de eso. Pero nuestra tarea al hablar de Jesús es ayudarles a entender la necesidad más importante. Y es que conozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. No es ofrecerles lo que tú o yo podamos tener como expectativa. Es presentarles a quién es Jesús. Para esto entonces el Señor va a responder a esta situación que está viendo ahí en el verso 49, perdón, no, en el verso 49 no. En el verso 48 dice el Señor Jesucristo que si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Observa la lección tan simple y directa que hay detrás de estas palabras. Ustedes no confían en mí si no hay señales o prodigios de por medio. Yo no sé si estás comprendiendo esta frase. Otra vez. Ustedes no confían en mí si no hay señales o prodigios de por medio. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre, pero le responde en plural, ustedes no creeréis. No le está diciendo tú no crees, no, ustedes, ahí están todos. Y ustedes no creen en mí, no confían en mí, si no ven señales y prodigios. La reprensión de Jesús abarca al oficial real y a todos los galileos cuya fe endeble no prestaban atención al mensaje ni a la misión de salvación, pero sí se enfocaban en los milagros sensacionales que realizaba a favor de ellos. Aquí hay una reprensión con amor, pero hay una reprensión verdadera y directa de parte de Dios a estos hombres. Ustedes no confían en mí. Yo pensaba, por ejemplo, acá, ¿cuántos sufrimos de un corazón similar? Creemos porque vemos resultados. Creemos porque vemos resultados. Pero me pregunto en esta tarde, si esos resultados desaparecieran, si todo comenzara a tornarse difícil, ¿cuántos de nosotros seguiríamos con la confianza puesta en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros no perderíamos nuestra confianza? No es simplemente ver que esta confianza es incompleta, sino también es ver que esta confianza, querida familia, no salva.
esta confianza no salva porque no está depositada en la persona de Jesucristo. Está depositada tal vez en los resultados. Tal vez tu confianza está depositada en aquello que ahora te está llenando. Pero si eso desapareciera, si eso empezara a menguar, nuestra confianza seguiría puesta en el Señor Jesucristo. Cuando la gente consigue lo que quiere, la creencia viene con facilidad. Pero ¿cómo responderán cuando se enfrentan a la verdad? Cuando el verdadero Mesías confronta al Mesías de sus expectativas, ¿cuál escogerán? Esto lo dice Charles Swindoll. Cuando la gente consigue lo que quiere, la creencia viene con facilidad. Pero ¿cómo responderán cuando se enfrenten a la verdad? Cuando el verdadero Mesías confronte al Mesías de sus expectativas, ¿cuál escogerán? El oficial no entendía todavía quién era el Señor, que estaba delante del Creador de los cielos, de la tierra, el autor de todas las cosas. Tal vez te trajo una necesidad a la palabra de Dios. No serías el primero, pero tal vez mi pregunta a ti es, ¿tu confianza sigue estando solo ahí, querido hermano? ¿Tu confianza sigue estando solo ahí? ¿Estás seguro de que tu mirada, tu seguridad, tu búsqueda está en el Señor? Mientras yo pensaba en esto, me acordaba del versículo de Santiago 1:17, no lo busques, escúchalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leyendo este pasaje yo te pregunto, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Tú lees este versículo y ¿qué te llama la atención? Tienes dos partes, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y después tiene la otra parte, desciende de él, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí hay dos partes. ¿Dónde está puesta tu atención? ¿En lo primero o en lo segundo? Santiago claramente ahí en el capítulo 1 pone su atención en el dador de esas dádivas, no en las dádivas en sí, sino en el dador de esas dádivas. Él es inmutable, Él no cambia y también dice que Él es nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades, Él tiene una relación íntima con los que le aman. Él es nuestro Padre, Él no cambia, Él es inmutable. Y sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, pero esa no es nuestra atención está en el dador, en Él, en Él. ¿Dónde ponemos entonces nuestra confianza? Ahí en el verso 50, Jesús le dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre, cuya fe hasta ahora había descansado únicamente en milagros, avanza, ¿sí? Avanza a un estadio superior. Creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Ya no solamente, ya no creo solamente que haces milagros. Ahora creo en tu palabra. Aceptó la palabra aún sin ver ninguna obra. Al día siguiente, probablemente al amanecer, el padre se puso de camino a Capernaum. A pesar de que este hombre pone su confianza en la palabra de Jesús, esta confianza está incompleta. Incompleta. Y es aquí donde vamos a pasar al segundo punto, que es la confianza completa. La confianza completa. ¿Cuándo se completó la confianza de este hombre? Miren el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y aquí viene esta confianza completa, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda
su casa. Cuando él descendía, dice aquí entonces, en el regreso a su casa, sus siervos lo interceptan con buenas nuevas. ¿Cuál es esa buena nueva? Tu hijo vive. Ahí está el milagro. Ahí está ya. ¿Se acuerdan cómo era la situación? ¿Te imaginas el gozo y el descanso de escuchar estas noticias? ¿Te acuerdas la desesperación con la cual él se acercó a Jesucristo, el ruego? Y ahora de pronto recibe esta noticia. ¿Qué lo llevó a ir a Caná? La necesidad de su hijo. ¿Cómo era esa necesidad? Era urgente, era desesperante. ¿Cómo hubieras reaccionado si tú fueras el padre? ¿Cómo hubieras reaccionado? Con la misma fuerza que buscaste el milagro, ¿no? Por ejemplo, algunas opciones. No, botas, no sé, lanzas a los siervos, te los quitas y corres ¿hacia dónde? A ver a tu hijo. Corres y vas a ver a tu hijo. O no sé, si fuera un poco más gráfico aquí el evangelio, no sé, tal vez saltarías de la emoción, no sé, diría ahí, y se llenó el hombre de gozo, y de pronto los siervos se gozaron con él y salieron todos juntos y corrieron a ver al hijo. O bueno, siervos, ¿por qué no trajeron al hijo? No, lo hubieran traído, hubiera sido diferente, no lo había pensado, pero hubiera sido diferente. O tal vez hasta te desmayas de la emoción, ¿no? No sé, te desmayas de saber que ese peso se está yendo. Pero la respuesta de ese hombre no es así. Mira, aquí yo quiero que veas cómo esta confianza va a cambiar. Porque su respuesta ya no va a ser ¿cómo está mi hijo? Su respuesta es ¿dónde está mi hijo? No. La respuesta a estos hombres va a ser entonces, ¿él qué? Él les preguntó ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? No sé si te llama la atención esto. La pregunta de este hombre es ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y los hombres le dijeron, me imagino ahí los siervos, ¿no? Como diciendo, pues ¿qué importa la hora? Tu hijo está sano, ¿no? Pero le responde, mira, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Como ellos también tenían bien el horario, ¿no? Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Tu hijo vive. Al oficial se le olvidó completamente la urgencia del milagro. La necesidad de ver a su hijo sano, se le olvidó completamente. Ahora su mente y su corazón estaban enfocados en entender quién verdaderamente era el que vio allá en Caná. Ya no me importa el milagro. Ya, gloria a Dios, ya está bien mi hijo. Pero, ¿quién fue el que me dijo esto? Y no es quién, sino él creyó. Él entendió quién era Jesucristo. El oficial pregunta a sus siervos porque su interés ya no está en la sanidad. Está en entender quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Al escuchar la hora en que su hijo fue sanado, que era la misma hora en que su hijo había sanado, fue lo más importante para él. Y en ese momento, inmediatamente, dice Juan, creyó él con toda su casa. No hay más que decir. Juan ya no escribe más. Ahí se termina. Juan no tiene la necesidad de narrarte más cosas. Ahí se terminó. No era necesario, dice un autor, otra investigación sobre quién era el que sanó al enfermo. Solo había una necesidad: creer que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y depositar la fe en Él. Como en el caso de la samaritana con la que se inició el capítulo 4, el testimonio de una persona sirve para que muchos lleguen al Señor y sean los suyos. Lo mismo que pasó con la samaritana y fue y compartió, es lo mismo que pasó con este hombre. Esto entonces decimos, mis hermanos, que es una confianza completa.
ya su confianza no estaba en el milagro. Ya su confianza no estaba en lo que él pensaba cómo debían hacerse las cosas. Ya su confianza no estaba ahí en su propia visión. Su confianza estuvo, él entendió, su confianza estuvo en la persona de Jesucristo. Esta es una confianza completa. De la incredulidad que tenía este hombre, por falta de información, por falta de evidencia, por gracia este hombre encontró la sanidad espiritual en la persona de Jesucristo. Me encantaba porque decían, el hombre fue, pero no se daba cuenta que no solamente su hijo estaba enfermo, todos estaban enfermos y necesitaban ser sanados espiritualmente. Y el gran doctor de los doctores pasó por la necesidad física y suplió la necesidad espiritual de toda una familia. Realmente el Señor trascendió en aquello que hizo. Fue suficiente entonces. Tal vez, mi hermano, en esta tarde, tal vez no ves la necesidad, escucha esto, tal vez tú no ves la necesidad de conocer más de Jesucristo. Tal vez estás así en este momento. Tal vez no crees no necesario leer la palabra de Dios. Tal vez no es necesario para ti escuchar más de este Mesías. Tal vez la necesidad para ti no es venir, congregarte, aprender, conocer más del Señor. Tal vez para ti estar bien es suficiente. Tal vez para ti estar bien es suficiente. Tal vez para ti ver un poco de prosperidad es suficiente. Tal vez la prosperidad es suficiente para tu vida. Tal vez tener salud es lo necesario, ¿no? A veces nos encontramos con algunas personas y les dices, ¿cómo estás? Tengo salud. Y es lo más importante. No, no es lo más importante. Pero tal vez estamos pensando eso. Mira, mientras tenga salud, mientras yo esté bien, mientras yo vea un poco de prosperidad como cristiano, eso está bien. Es una confianza completa para mí. Tal vez estás cómodo por las bendiciones que Dios te da. Pero déjame decirte en esta tarde que si tú tienes ese tipo de confianza, no es una confianza completa. No es una confianza real. No es una confianza verdadera en Jesucristo. La confianza verdadera en Jesucristo tiene admiración, tiene hambre por conocer más de la fuente de todas estas cosas. No se queda disfrutando de los beneficios. Conoce a aquel que los da. Más y más. Tiene hambre por conocer a esa persona. Tiene hambre por amar a esa persona. Y ese es Jesucristo. No se nos dice más en esta historia, pero te aseguro que la vida de esta familia cambió. Y no cambió por el milagro. Cambió por haber conocido al Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso esta familia cambió. Y quiero hacerte unas preguntas ya para terminar. ¿Qué tipo de confianza tienes hacia Cristo Jesús? ¿Qué tipo de confianza tienes hacia Cristo Jesús? En medio de las pruebas, ¿puedes seguir confiando en Él? Tal vez estás en una prueba en estos momentos. Tal vez estás en una situación difícil. ¿Puedes seguir confiando en Él? ¿Tu corazón se goza y descansa porque las condiciones de tu vida son buenas? ¿O porque para ti el vivir es Cristo Jesús? ¿Oramos? Porque tu confianza y mi confianza realmente esté en Jesucristo y no en otro lugar. Que esa sea tu confianza, amada familia, amado hermano, amada hermana. Que no te engañe el enemigo pensando, confías en Dios, cuando solo estás confiando en sus milagros.
Solamente la confianza en Cristo Jesús nos hace nacer de nuevo. Solamente en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Solamente en Él. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das a través de lo que tú nos ministras, Señor, a través de la Escritura. Señor, ayúdanos. Hay tantas formas en que podemos engañarnos a nosotros mismos. Hay tantas maneras, Señor, en que este mundo, aún nuestro enemigo, Señor, puede engañarnos. Señor, líbranos y ayúdanos, Señor, a examinar si realmente nuestra confianza está en la persona de Jesucristo y no en aquello que te rodea. Que nuestra confianza realmente esté en nuestro Salvador y Señor. Que nuestra confianza realmente esté depositada en su persona. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre